Hablemos de romper paradigmas en la protección ejecutiva. Y es un tema muy importante porque normalmente o a menudo lo toco en mis consultas, en mis consultorías que ofrezco. ¿Y por qué me lo piden mucho los ejecutivos, los directores y gerentes de protección ejecutiva? Porque normalmente cuando voy a dar alguna capacitación, pues les hago esta pregunta a todos los escoltas. ¿Qué es lo más importante o lo principal en la protección ejecutiva? Y la mayoría, es decir, los que contestan, los que se atreven a contestar, levantan la mano y me contestan lo siguiente. Por eso es el tema de romper paradigmas, porque la gran mayoría de las personas, instructores que se dedican a dar cursos de capacitación en protección ejecutiva, pues siguen con esa mentalidad o con esas técnicas viejas, obsoletas, totalmente obsoletas, antiguas, porque así lo aprendieron hace años o décadas y no se han preocupado por documentarse, estudiar, prepararse, educarse en temas de protección ejecutiva en la actualidad y ver hacia 1, 2, 3 pasos adelante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué piensan ustedes o qué consideran que es lo más importante, lo principal, en la protección ejecutiva? Y en general, todos los que se atreven a contestar, escoltas de diferentes grupos en México y en algunos otros en Sudamérica, me contestan, pues la prevención, otros me contestan la evacuación, y algunos que otros me contestan ambas, la prevención y la evacuación. Entonces, instructores que siguen compartiendo, enseñando estos conceptos o premisas en cuanto a la protección ejecutiva, pues como les comento, no solamente están anticuados, obsoletos, totalmente falta de documentación, y lo siguen compartiendo estos conceptos. Y conceptos que toman o estrategias que toman como prevención, digamos, el cambiar rutas, el cambiar automóviles, el también variar los horarios, el manejar un perfil bajo, entre algunos otros que no les mencionaré todos los demás, pues estos tipos de estrategias o conceptos pues son obsoletos, son anticuados. Y en este momento asumen que con estos conceptos que los tienen muy arraigados y se perciben ellos como profesionales de protección, asumen que estos conceptos pues son la base de la protección ejecutiva y los comparten. Entonces, al asumir que estos conceptos van a garantizar la protección del principal o del protegido, pues están en un error enorme, grandísimo. Y me da pena que muchos grupos de protección sean enseñados todavía con esta antiquísima escuela. Sin embargo, en el contexto actual, donde los grupos delictivos cuentan con estrategias, inteligencia, recursos económicos y humanos, conocimiento de la geografía o del ambiente, pues más que herramientas en la protección con esto de ser preventivos, pues son totalmente una desventaja, causan una vulnerabilidad enorme y dando unas ventajas en cuanto a lo que son las estrategias o cómo hacer estrategias con estos conceptos o con esta información que les están dando, creyendo que son medidas de prevención. Entonces, como les comento, todas estas conceptos, pues son muy predecibles, muy predecibles, sabiendo que, o pensando que a lo mejor las organizaciones delictivas no tienen fuentes de información, estrategias o recursos avanzados tecnológicos, pues estaremos totalmente vulnerables para estos grupos delictivos. Estos grupos delictivos cuentan con eso y por eso hay que estar 2, 3 pasos adelante. Y como lo menciono, estas medidas tradicionales, o no medidas, sino conocimientos tradicionales,
más que ser algo positivo, pues nos hace ser a los grupos de protección vulnerables, totalmente vulnerables. Entonces, a lo que me enfrento cuando doy este tipo de capacitaciones y también consultoría, pues me enfrento a un desafío en cambiar las estrategias, los procedimientos, las tácticas de trabajo de los grupos de protección, en hacer estas estrategias impredecibles, dinámicas, activas y enfocarme mucho en estrategias no lineales. Esto para que nos puedan permitir una protección efectiva, impredecible, constantemente en cambio, en evolución. Entonces es muy importante esta evolución donde se puedan implementar estrategias avanzadas de protección, obviamente con inteligencia, métodos impredecibles, activos, dinámicos y que rompan patrones en la protección. Y solo así se puede optimizar la capacidad de respuesta inmediata, mejorada ante cualquier amenaza. Entonces, el seguir compartiendo estos conceptos o seguir pensando que la prevención y la evacuación son las medidas o las estrategias para poder disuadir o evitar enfrentamientos o atentados o ataques, pues es seguir viviendo en el pasado, totalmente vulnerables. Lo que nos tenemos que enfocar en la anticipación táctica, en el dominio del entorno. Obviamente todo esto lleva a implementar procedimientos, no son súbitos, no son salen a vapor. Todo esto se entrena, se capacita y se hacen procedimientos cambiantes constantemente. Entonces, la protección no debe ser lineal, debe ser una estrategia donde rompa estos paradigmas. Debe ser impredecible, dinámica, disuasiva, táctica, pero cambiante, es decir, impredecible. Que los grupos y organizaciones delictivas no encuentren con sus medidas o con sus tecnologías de información el descifrar estas estrategias nuevas en cuanto a los grupos de protección. Entonces, como conclusión, el seguir compartiendo o el seguir recibiendo información o capacitaciones con estos conceptos de la prevención y la evacuación como medidas principales en la protección ejecutiva, pues es estar totalmente obsoletos. Solamente aquellos directores, gerentes que están conscientes que los grupos de protección deben ser adaptativos, cambiantes en sus procedimientos de protección, son los que podrán estar 1, 2 o 3 pasos adelante de todos los grupos criminales, organizaciones delictivas. Pues muy bien, ahí lo tienen. Es importante realmente saber quién o quiénes les están ofreciendo capacitación a sus grupos de protección, cuáles son sus credenciales y si realmente tienen estrategias, conceptos actuales, frescos, y no salir con las típicas obsoletas, anticuadas de hace décadas, que más que ser disuasivas o como le llaman de prevención, pues son una fuente vital de información para los grupos delictivos. Pues los veo en el próximo video, que todos estén muy bien y que Dios los bendiga.